Buenos días, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los procedimientos aduaneros. Espero que todos hayan podido revisar el material que estaba en la plataforma. Y para dar inicio a la sesión del día de hoy, vamos a empezar con el tema de regímenes aduaneros. Y bueno, la primera pregunta que traigo para todos ustedes es la siguiente. ¿Cómo decidirían cuál es el régimen aduanero que deben utilizar para su mercancía? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué sería lo primero que tendrían que hacer para decidir cuál es el régimen aduanero que pueden utilizar? ¿Qué se les ocurre? Empezamos con Leslie, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. okay. Buenos días, Leslie. Buenos días, maestra. Pues, a ver. ¿Qué se te ocurre? La primera idea. ¿Cómo podrías tú decidir qué hacer para designarle un régimen aduanero a tu mercancía? Un régimen. Pues depende de lo que yo vaya atrás. Pues, ¿cómo se dice? Atrás. No, sí o no. A llevar. Bueno, ¿qué mercancía vaya yo a llevar? Uh-huh. Eh, no sé. No sé, no se me ocurre. No sé, papel o. A ver. Sí, no importa. Ok, depende de la mercancía a la que vayas a traer. Ok, bien. ¿Algo más que quieras agregar? Pues determinar los pasos legales para poder traspasar mi papel, ya sea higiénico o papel de libreta, pues que sean necesarios a cumplir por el exportador o el importador, ¿no? Bueno, en la comercialización tanto internacional como no internacional. Ok, bien. Y Muy bien, gracias. gracias, maestra. Alexis, ¿cómo decidirías cuál es el régimen aduanero que debes utilizar para tu mercancía? Hola, buenos días, profe. Buenos días. Pues yo decidiría que la mercancía que se vaya a exportar sea lo que está marcado en el documento que hacen para la exportación, porque ayer que estaba yo haciendo la tarea, me estaba dando cuenta que hay veces que hacen un documento, por ejemplo, de zapatos, y a lo mejor sí va el 30% de zapatos, pero le meten otra mercancía. Así que todo sea legal y que se cumplan los requisitos que están en el documento escritos, nada más. Ok, muchas gracias. Andrea, buenos días. ¿Cómo le harías para decidir cuál es el régimen aduanero que debe tener tu mercancía? ¿Qué tendrías que hacer? Ok, si no, escríbeme tu respuesta en el chat o trata de volver a ingresar, Andrea. Cuando entres, te va a pedir si es si con tu computadora o con tu celular puedes entrar con audio y video. A lo mejor por eso. Si no, vuelve a sal y vuelve a entrar, y si no, utilizamos el chat. Sale, ok, gracias. Bien, bueno,
Lo que me mencionaron está muy bien. Necesitamos conocer ante todo, primero, la naturaleza de la mercancía. Es decir, debo de conocer si estoy viendo qué tipo de mercancía es, si es una herramienta o, como decía Leslie, un papel, qué papel es, cómo está hecho, cuáles son sus componentes, si es perecedero, si no es perecedero, si tiene algún tipo de tratamiento en especial. Por ejemplo, si estoy hablando de un electrónico, una televisión, una computadora, pues saber su manual, cómo se utiliza, toda esa información, naturaleza de la mercancía. En segundo lugar, tengo que conocer la permanencia de la misma, es decir, cuánto tiempo va a estar en el país. Va a permanecer en el país durante un tiempo limitado, va a permanecer en el país por a lo mejor solamente está de paso, va a estar por un tiempo indefinido. Es muy importante conocer la permanencia de que ese producto tendrá en el territorio nacional y también en el extranjero, porque también puede ser que yo lo mande al extranjero por algún tipo de reparación, proceso de elaboración, transformación o reparación, y regrese a territorio nacional, y debo estar consciente de cuánto tiempo va a permanecer en el extranjero, por ejemplo. Y por último, en la cuestión de destino, es decir, una vez que yo importe o esa mercancía, ¿para quién va a ser? Yo la estoy importando para revenderla, yo la estoy importando para para usarla, porque es para mí. Yo la voy a destinar a algún tipo de proceso productivo, etcétera. Tengo que conocer qué voy a hacer con esa mercancía, por eso es la situación de destino de la mercancía. Entonces, si yo tengo considerado estos 3 puntos, me puede servir para poder responder a esta pregunta. Si se fijan. Porque a través de estas situaciones yo puedo decidir cuál es el régimen que más se acerca a lo que yo voy a hacer con la mercancía. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cuáles son los regímenes aduaneros? Ustedes lo tuvieron en la lectura. ¿Cuántos regímenes aduaneros tenemos? Son 6, proba. Ok. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Ay, Dios mío, no le voy a picar. Son los definitivos, los temporales, Okay. el depósito fiscal, Uh-huh. el tránsito de mercancías, la elaboración, transformación o reparación en el recinto fiscalizado y en recinto fiscalizado estratégico. Muy bien, correcto. Ahora, bueno, chicos, se me olvidó decirles, por favor tengan a la mano su ley porque la vamos a estar utilizando. Bien, entonces, muy bien, Andrea. Entonces, aquí están todos nuestros regímenes aduaneros. Y bueno, si bien es cierto, bueno, en algunos casos tenemos la situación de que se dividen de acuerdo a lo que vamos a hacer, ¿no? Si vamos a importar o exportar. Bueno, en el caso de tránsito interno, pues es la parte, si va a ser dentro del país o solamente somos un vínculo para salir, para que mercancía salga, ¿no? Porque precisamente somos de paso. Bien, los regímenes aduaneros, cualquiera de los que estamos viendo en pantalla, están sujetos al cumplimiento de obligaciones en materia tributaria, es decir, estamos obligados al elegir cualquiera de los 6 de acuerdo a lo que vayamos a hacer con la mercancía, a pagar una contribución. Y a su vez, bueno, también estos nos van a condicionar el uso que le vamos a dar o el destino que va a tener la mercancía, ya sea en territorio nacional o fuera de este.
Y bueno, el artículo 90 de la ley aduanera nos menciona cuáles son, que si las mercancías se introducen al territorio nacional o se extraen, es decir, salgan del país, van a ser destinadas a algunos de los siguientes regímenes, que son los que estamos viendo en pantalla. La pregunta que les haría a ustedes, ¿alguno de ustedes conoce alguno de estos regímenes? ¿Saben de qué se tratan? ¿Para qué sirven? No, yo no. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hacer una breve explicación de los, de cada uno de estos 6. Ustedes a lo largo de la carrera, los que vayan avanzando, pues van a ir viendo que se utilizan de diferente manera. Bueno, los tradicionales, si así queremos verlos, son los definitivos. ¿Por qué? Porque aquí la permanencia que va a tener la mercancía, ya sea para importar, es que va a entrar al país, exportar es que va a salir. Si son definitivos, significa que va a estar, va a entrar al país por medio de importación por un tiempo indefinido. ¿Qué significa? Que se va a quedar el tiempo que yo quiera la mercancía en el país, siempre y cuando yo cumpla con el pago de los impuestos correspondientes, de acuerdo a la mercancía que estoy ingresando. En exportación, pues la salida de la mercancía, acuérdense que en exportación nada más pagamos el derecho de trámite aduanero, no pagamos IVA ni otro tipo de impuesto. Bueno, aquí en los temporales, ¿qué va a suceder? La mercancía va a estar por un tiempo limitado. Es decir, solamente ya sea que la saque, la introduzca o la extraiga, esa mercancía va a permanecer por un tiempo limitado dentro o fuera del país. Depende mucho del tipo de mercancía. En el caso, por ejemplo, en las importaciones temporales, podemos tener plazos de permanencia de la mercancía para procesos de elaboración, transformación o reparación, sobre todo para las empresas con programas IMEX. Esas pueden ser de 18 meses, dependiendo, ¿no? Entonces, ahí depende mucho de la mercancía. Y en las exportaciones era como el caso que les mencionaba. Yo puedo tener una exportación temporal de un producto, que a lo mejor lo que voy a hacer con ese producto es, por ejemplo, supongamos una maquinaria que necesite enviarla a Estados Unidos o a algún país en específico, no quiero enviar porque necesito que me la reparen. Entonces lo que puedo hacer yo ahí es enviarla por un periodo de tiempo, la voy a exportar, va a estar en ese periodo de tiempo, me lo marca la ley, sobre todo para maquinaria y equipo, y esta mercancía va a regresar al país. Entonces, por eso es una exportación temporal. ¿Hasta aquí alguna pregunta con los 2 primeros? ¿No? No. Gracias. Bien, seguimos. ¿Qué pasa con con el depósito fiscal? Bueno, aquí lo que tengo que entender con este régimen es lo siguiente. Aquí consiste en que voy a tener un lugar, un almacén, en donde yo voy a poder introducir mercancías nacionales o extranjeras, pero en este almacén es autorizado por la Secretaría de Hacienda a particulares para que puedan hacer diferentes actividades que son almacenamiento, manejo, control, distribución, etcétera. Una serie de actividades que se pueden hacer en este lugar para las mercancías que se encuentran ahí, sean de importación o de exportación. Aquí lo interesante de este régimen es lo siguiente. Yo puedo decir, bueno, voy a destinar mi mercancía a depósito fiscal. Pero puedo decir, no estoy todavía segura cuál va a ser
Ojo, las mercancías que entran a este régimen van a salir con otro. Entonces, en ese inter para decir, tengo un periodo de tiempo para decidir con qué régimen va a salir esa mercancía, porque no se puede quedar eternamente ahí. Cuando estamos ahí es como si estuviéramos, como si le pusiéramos una pausa, stop, un momento a la mercancía para, igual a lo mejor lo que queremos hacer es ponerle algún tipo de etiqueta o cambiarla de caja, por ejemplo, alguna situación en específica, pero no puedo modificar la mercancía por completo, solamente a lo mejor lo que les decía, la voy a etiquetar, le voy a poner un embalaje más seguro, por ejemplo. Entonces, pero no estoy modificando por completo la mercancía. Eso es muy importante. Entonces, bajo este régimen, yo puedo postergar por un tiempo cuál va a ser el que le voy a dar de manera definitiva para que salga de este almacén. Entonces, y obviamente cuando yo ingreso la mercancía bajo este régimen, firmo un contrato para decir que voy a permanecer durante un periodo de tiempo en este almacén. Hay fracciones arancelarias, mercancías que no pueden destinarse a este régimen y hay que revisarlo, también eso es muy importante. Y yo puedo también, por ejemplo, supongamos que ustedes entran con este régimen y introducen 10 toneladas, ¿no? Entonces, ustedes pueden sacar de manera parcial, por parcialidades, las diferentes, o sea, por ejemplo, pueden sacar en el primer mes 5 toneladas, en el segundo 2 y en el tercero las que faltan. Entonces, ahí lo que están haciendo también es, bueno, están respetando su contrato en su periodo de tiempo, pero también pueden hacer una extracción de la mercancía de manera total o de manera parcial. Obviamente, en cada una de las extracciones, ustedes van a ir indicando cuál es el régimen que va a tener el total. O sea, no puede tener diferentes regímenes lo que vayan sacando. Tiene que ser el mismo porque es la misma mercancía, ¿sale? Y bueno, cuando ustedes sacan la mercancía, también están obligados a cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con el régimen de depósito fiscal? Yo tengo una duda, porfa. Sí. Por ejemplo, los cambios de los que hablaba o si voy a hacer algún tipo de modificación en el embalaje, ¿quién se encarga de hacer ese cambio y se va a hacer, o sea, no puede salir del recinto fiscalizado, ¿no? Ok, entonces tendría que ir. Estás en almacenaje con ellos en el depósito fiscal, tú estás ahí en ese almacén. Aquí una de dos, o tú introduces a tu personal para que realice esto del etiquetado o pagas a este depósito para que te lo hagan. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Así la aclaré o sí quedó claro? Sí, por favor, gracias. Ok, ¿alguien más con otra pregunta? Muy bien. Se me estaba pasando, les voy a dar los artículos de la ley que se utilizan en cada régimen para que los tengan. Primero, en los definitivos, ustedes pueden encontrar información del 95 al 103 de la ley aduanera. Hay abusados porque acuérdense que están divididos, ¿no? Para el caso de importación y para el de exportación. Bueno, en los temporales, ustedes van a encontrar información del artículo 104 al 118. El depósito fiscal va del 119 al 123. Y bueno, ahorita con el de tránsito lo vamos a ubicar del artículo 124 al 134. Ahora, ¿en qué consiste este régimen? Bueno, aquí
el objetivo es poder realizar el traslado de una mercancía, ojo, bajo control fiscal, es decir, la autoridad aduanera va a estar enterada de que esta mercancía va a ingresar a una aduana, pero en esa aduana yo no voy a hacer el despacho, lo voy a hacer en otra, por eso es tránsito. Y precisamente se precisa un control fiscal porque yo tengo que llegar a la aduana en donde voy a hacer el despacho aduanero en un tiempo determinado y bajo una ruta en específico. Eso es muy importante. Ahora, yo puedo hacerlo de manera interna, es decir, voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo ingreso mercancía a Veracruz, pero mi aduana de tránsito interno va a ser la aduana de Puebla. Ahí es donde voy a hacerle despacho. Entonces, ingresó por una aduana marítima y va a ser en una aduana interior el despacho aduanero. En el caso de las, cuando son aduanas para tránsito internacional, no todas son las aduanas autorizadas. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en el tránsito internacional yo voy a hacer una aduana de paso, es decir, tengo que pasar por México para llegar a Estados Unidos, por ejemplo. La mercancía no se va a quedar en el país. Eso es bien importante mencionarlo. Ahora, ojo, eso no significa que pueda suceder que de repente digan, no, pues sí, siempre sí se queda. Puede llegar a suceder eso, que la mercancía finalmente que estaba destinada a un tránsito sí se quede en el país. Si eso sucede, pues lo único que tenemos que hacer es hacer un cambio de régimen y pagar los impuestos correspondientes. Entonces, algo, como les decía, no todas las aduanas para el caso del tránsito internacional están autorizadas. Normalmente son la de Colombia, la de Reynosa, la de Matamoros, la de Quintana Roo y la de Michoacán, las que pueden ser utilizadas para el caso del tránsito internacional. Y bueno, también eso es muy importante. No todas las mercancías se pueden destinar a este régimen. Hay que revisar en los anexos de la ley de las reglas generales de comercio exterior para identificar qué tipo de mercancía se puede destinar al régimen de tránsito interno o internacional. No sé si tengan alguna duda con este régimen. Ok, bueno, ¿qué pasa en el recinto fiscalizado? Que es el artículo 135 de la ley. Aquí, bueno, también como en el depósito, yo tengo un lugar en donde voy a realizar diferentes funciones, que es el manejo, almacenaje y custodia de la mercancía. Y bueno, aquí, son lugares que son autorizados también para particulares para que puedan prestar este tipo de servicios y por la ley permite también que las personas puedan realizar el depósito de esta mercancía en estos lugares y en estos lugares también se pueden hacer la situación de que la mercancía puede ser sujeta a conservación, es decir, que permanezca ahí sin que se le mueva nada o se le pueda realizar algún tipo de examen o toma de muestra, pero en el caso de que no, bueno, sin que se altere la mercancía. ¿Qué más? Normalmente las mercancías que entran a este tipo de régimen van a formar parte de algún tipo de proceso productivo. Es decir, le pueden hacer una reparación o una transformación y van a ser posteriormente retornadas al extranjero. Eso también es el objetivo de un recinto fiscalizado en un proceso de elaboración, transformación o reparación. Y ojo, aquí también es bien importante, las mercancías que ingresen aquí, si no se exportan,
se deben de exportar o retornar al extranjero. Eso es bien importante. No puedo ingresar a este régimen si no voy a hacer esa situación, si la salida no va a ser para exportar o retornar al extranjero. De ahí que otra vez volvemos a lo que les decía, ¿no? Saber qué voy a hacer con esa mercancía. Bien, y por último tenemos el recinto fiscalizado estratégico. Eso lo van a encontrar en los artículos 135A, 135B, 135C y 135D. ¿Qué diferencia hay con el anterior? Aquí la situación es estratégico porque está ubicado en un lugar precisamente estratégico. ¿Por qué es estratégico este lugar? Porque no sé si ustedes ubican el clúster que está en en Querétaro, clúster automotriz. Y bueno, y de otras compañías, pues ahí hay un recinto fiscalizado estratégico, porque ahí, la mercancía nuevamente va a estar, va a ingresar a este lugar para hacer diferentes situaciones, pero la diferencia es que este lugar está ubicado de esta manera estratégica para todas estas empresas que pueden requerir de este servicio. Lo interesante también es que si tú puedes permanecer hasta por 2 años en este lugar, eso también es importante. Y una vez que tú extraigas la mercancía de este lugar, pues, las alternativas que tú tienes para extraerla es la importación o exportación definitiva o temporal, siempre y cuando, pues, cumplas con el pago de con el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y, bueno, pagues los impuestos correspondientes, porque también eso es bien importante. No porque estés ahí hasta por 2 años sin hacer nada con esa mercancía, no significa que no tengas que pagar el tiempo que estuviste ahí. Eso también es muy importante. Entonces, no podemos perder de vista que solamente a lo mejor yo no tengo almacén en mi empresa, yo necesito un lugar para almacenar, pero voy a entrar a este lugar, pero la situación es que si salgo, tengo que cumplir con exportar o importar definitivo o temporal. Eso es bien importante. A diferencia del anterior, ¿no? Que en el anterior, si se fijan, yo aquí era exportación o retorno al extranjero. Aquí es definitivo o temporal. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con los 6 regímenes aduaneros? Ok, bueno, los regímenes aduaneros también se identifican mediante claves. Estas claves las encontramos en el anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior y ahí nosotros vamos a revisar, todas estas claves se indican, se señalan en el recuadro del pedimento del apéndice 2 y bueno, ahí podemos encontrar las diferentes opciones de acuerdo a las claves que tenemos de los pedimentos. Ahora, otra cosa que debemos entender es que el artículo 91 de la ley aduanera nos dice que al momento de introducir o extraer mercancía, yo debo de señalar, es obligación, señalar en el pedimento cuál es el régimen aduanero que voy a utilizar para esa mercancía. Y obviamente cuando lo estoy asentando en el pedimento, estoy manifestando que voy a cumplir con las obligaciones que están sujetas a ese régimen aduanero en específico. Entonces hay que ser, si yo voy a entrar con un régimen definitivo, pues tengo, en el caso de una importación, pues tengo que pagar todos los impuestos que correspondan para esa importación. En el caso de exportación, solamente como les mencionaba, tendría que pagar el derecho de trámite aduanero para poder sacar la mercancía del país. Bien, ahora tenemos por último con este tema mencionar lo siguiente.
Hay dos situaciones que podemos entender con los regímenes habaneros. El primero es el desistimiento y el segundo es un cambio. Voy a explicar en primera instancia qué es desistir. Cuando yo desisto de un régimen habanero, significa que me estoy echando para atrás sobre el que yo elegí. Pero yo tengo que hacer esto antes de que active el mecanismo de selección automatizado. Nosotros ya hablamos acerca de esa parte en la clase pasada. Yo no puedo desistirme de un cambio de régimen si yo pasé el mecanismo de selección automatizado. Porque eso significa, ya no me puedo echar para atrás ahí. Ya cumplí con todas las obligaciones para esa mercancía, tanto por pagar sus impuestos como por los requisitos que me pidan para ingresar o sacar la mercancía del país. Entonces, yo ya no lo podría hacer. Lo tengo o lo puedo hacer antes. Y al hacerlo antes, ¿qué implica? Que el agente aduanal debe de realizar otro documento para poder por ese desistimiento del régimen, ¿sales? Ahora, en el caso de las exportaciones, cuando se realizan en aduanas que son para tráfico aéreo o tráfico marítimo, la ley nos menciona que puedo llevar a cabo el desistimiento de un régimen aun que se haya realizado la activación del mecanismo de selección automatizado. Y bueno, aquí lo que pero nuevamente, el hecho de que yo desista de un régimen implica que tengo que realizar un nuevo pedimento. Eso es muy importante. En el pedimento original, si así lo queremos mencionar, yo había inscrito un régimen. Si me desisto, tengo que volver a hacer otro. Y el hacer otro documento implica un gasto, hay que estar al pendiente de eso porque la agente aduanal les va a cobrar por esa operación también. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con el desistimiento de régimen? ¿No? Ok. Ahora, por otro lado, gracias. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con el cambio de régimen? Yo puedo hacer un cambio de régimen cuando yo ya activé un mecanismo de selección automatizado, yo ya pagué todos los impuestos, pero resulta que saben que ya no lo quiero hacer temporal, lo quiero hacer definitivo. Yo puedo hacer en ese caso un cambio de régimen. En el caso, por ejemplo, de ¿cuál otro? Lo que les mencionaba, el ejemplo de los de tránsito. Ya no quiero estar en un régimen de tránsito. Me voy a pasar a importación definitiva, por ejemplo. En ese tipo de situaciones yo puedo realizarlo. Si se fijan, en el tránsito no hay una activación de mecanismo de selección automatizado, porque está, a menos que sea interno. En el caso del internacional no vamos a tener esa situación, pero en el interno sí. Entonces, bueno, ahí sucedió el mecanismo y yo puedo cambiar el régimen y pasarme a un temporal, por ejemplo, o un definitivo. Ahí depende mucho de cuál sea la situación por la que yo decida realizar este cambio. Ahora, cuando yo me cambio de régimen, ¿qué sucede? Si yo, la mercancía ingresó bajo una situación. Si yo estoy cambiando, significa que tendría que completar lo que me falta para que esa mercancía cumpla con la información de este régimen. Porque si no, el cambio no estaría completo. Y al hacer un cambio implica también generar otro documento. Tendrán dos pedimentos. Por ejemplo, si ustedes ingresan la mercancía bajo un régimen temporal, lo pueden pasar a un régimen definitivo. Pero cuando ingresan la mercancía bajo un régimen temporal, ustedes están pagando menos impuestos que cuando lo hacen de manera definitiva.
Entonces, si cambian a régimen definitivo, pues de haber pagado, por ejemplo, que originalmente, voy a decir una cantidad, como ejemplo, si ustedes originalmente pagaron 100,000 pesos como temporal, en definitivo a lo mejor tienen que pagar el doble, porque es más dinero porque la mercancía permanezca de manera indefinida en el país. Entonces, esa es también una situación de desventaja con los regímenes, con los cambios, que tienes que completar, si así lo podemos decir, lo que en el caso de impuestos, lo que no lo que dejaste de pagar por el con el que ingresaste, y por el otro lado también cumplir algún tipo de situación diferente en cuanto a regulaciones que el nuevo régimen te puede dar. Entonces esa es otra situación. Por eso es bien importante que cuando ustedes ingresen mercancía tengan bien identificado cuál va a ser la forma en la que va a estar en el país. Para que puedan decidirlo y no estén cambiando, porque estos cambios también implican dinero. Y eso hay que tenerlo muy, quizás el pedimento son como 200 pesos por el documento, pero en la práctica con el pago de impuestos, esos 200 pesos pueden significar 200,000 o más. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con lo que acabamos de revisar de este tema. No, a mí no. Ok. Por último, me gustaría preguntarles, entonces, ¿cómo definirían un régimen aduanero? Empezamos contigo, Alexis. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, yo lo definiría como el proceso de legalización de la mercancía, porque pues es el que define aparte y pues ahí llega la variedad de mercancía y la puedes exportar a donde tú quieras. Ok, muchas gracias. De nada. Andrea, ¿cómo defines régimen aduanero? Pues sería como las normas que regulan a la hora de importar o exportar el proceso de tu mercancía por medio del pedimento. Ok, muchas gracias. Leslie, ¿cómo defines régimen aduanero? ¿Me escuchan? Bueno. Sí. Ay, mí se escucha muy lejos. Sí, te oímos muy bien. Adelante. Pues el régimen aduanero yo lo definiría como ponerle, no sé, hacer, bueno, hacer suya la mercancía de la empresa que la vaya a, pues ay, se me olvidó la palabra. Bueno, a llevarla, ya que a veces pues se roban la mercancía, entonces para que haya como como algo que diga, esto es mío y me lo robaron y no sé. Bueno, algo así. Ok. Daniel Nicolás, adelante, por favor. Buenos días. Buenos Es días. el marco legal que regula el tráfico internacional de las mercancías que se encuentran sometidas. Ujú. ¿Sí estoy bien? Mi pregunta es, ¿por qué dices que es marco legal internacional? ¿Por qué lo definirías así? Bueno, se emplea para nombrar al marco legal.
que regula el tráfico internacional. No, no estás, bueno, si te refieres a tráfico internacional, porque pueden ingresar o extraerse mercancías nacionales o extranjeras en diferentes modalidades, sí, pero por otro lado, también es una cuestión que para poder designar la forma en cómo va a ingresar la mercancía al país, ¿no? Eso es muy importante. Magali, por favor, tu definición de régimen aduanero. Sí, yo lo pondría como una modalidad que utilizan para poder exportar o importar mercancías que se van a comercializar. Ok. Bien. Aquí revisando gracias por compartir. Aquí revisando sus definiciones, solamente voy a hacer algunas puntualizaciones para todos. Punto número 1. Las mercancías no solamente se importan y exportan. Amplíen su panorama con respecto a eso. Vimos que son 6 tipos de regímenes, entonces tenemos 6 variedades para poder jugar con ellas y designarles a la mercancía una, como mencionaba su compañera, una modalidad sobre qué es lo que puedo hacer con ella. Entonces, no es solamente limitación para importar o exportar. 1, 2, la mercancía ingresa o sale del país. Y yo necesito, a través del régimen aduanero, voy a determinar cuáles son las formalidades, cuáles son los requisitos que esas mercancías van a tener para ingresar o para salir del país. Y eso depende precisamente del régimen aduanero que voy a asignar. ¿Ok? Por otro lado, no toda la mercancía se comercializa. Eso también hay que mencionarlo, porque puede ser el fin en el caso de las exportaciones o puede ser en el fin en caso de las importaciones temporales. Pero, por ejemplo, si yo ingreso una maquinaria para un proceso de elaboración, reparación o transformación, esa maquinaria va a estar en el país por un tiempo definido y no va a comercializar nada. Me va a ayudar en algo y después a lo mejor la regreso de donde vino. Entonces, no todo se comercializa. Hay que puntualizar en esa parte. Ok, bueno. ¿Alguna duda con este tema para ya cerrarlo y pasar a la siguiente información? No, Miss. Gracias. Ahora, vamos a hablar acerca de la documentación aduanera. Ustedes tuvieron 2 artículos sobre tanto la documentación que requerimos para importación como para exportación. La pregunta que les haría, ¿qué documento utilizo en los 2 casos? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué documento puedo utilizar tanto para importación como exportación? Ok. Pues en ambos sería el RFC. No, documento. Documento. Entonces sería la factura comercial. Ok. ¿Alguien más? Ajá. Ok. Sí. Sigue, Andrea. ¿Qué otro documento utilizo tanto en importación como exportación? El encargo conferido. ¿Correcto? El packet list. El certificado de origen. Ok. Y estos documentos que avalan la calidad de la mercancía según su especie, ya sean
certificados o permisos. Ok, pero hay uno que te falta y es bien importante, que en los dos casos lo utilizo. ¿Cuál es? El padrón de exportadores y el de No, importadores. ese no es, es documento. Ese es un trámite. ¿Cuál es? ¿Alguien? ¿Qué documento puedo utilizar tanto para Info como para Expo? De los que ya mencionó su compañera, hay uno que falta. ¿Cuál es? ¿Nadie? En la información que revisaron en la plataforma sí aparece para los dos casos. ¿No es el RFC, profe, de verdad? No, ese no es documento. ¿Puedo decir yo mismo? Adelante, Leslie. Los documentos para exportar más importantes para poder efectuar una exportación. Les pregunté qué documento se repite tanto para el caso de importación como para exportación. Andrea ya nos mencionó varios, pero hay uno que le faltó. ¿Cuál es? La lista de contenido. No, ese no es. Y yo también lo estuve mencionando ahorita que hablamos de los regímenes aduaneros. Ay, el pedimento. Exacto, muchas gracias. Si se fijan, en la información que le revisaron en la plataforma, en los dos casos aparece el pedimento. Yo no puedo, acuérdense que el pedimento nos va a, es el documento en donde nos vamos a sentar la legal estancia de la mercancía, ya sea para ingresar o para salir del territorio nacional. Y ahí no importa cuál es el régimen aduanero que utilice. En todos los regímenes yo necesito ese documento. Entonces, sea importación o exportación, ese es el documento que repetimos. Bien, ustedes, el artículo 36 de la ley aduanera nos dice que quienes importen o exporten mercancías están obligados a transmitir de manera electrónica ante una autoridad los siguientes documentos. Y bueno, ahí destacan varios, dependiendo, nosotros vamos a ir viendo que dependiendo de la operación, sea importación o exportación, vamos a ir requiriendo diferente documentación. Yo en la plataforma les puse para los casos de importación y exportación, que son los que más utilizamos en el movimiento. Bueno, el principal pues está el pedimento. Aquí el comprobante de valor electrónico es que es el COBE, que su equivalente es la factura comercial, la lista de empaque, el documento de transporte y todos los documentos que comprueben las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ahí depende mucho de la mercancía. Certificado de origen, depende si quieres, si tu mercancía está dentro de los tratados internacionales, pues y te lo puede dar tu exportador con gusto. Y bueno, la manifestación de valor. Todos estos serían en el caso de importación. Ahorita me regreso para los de exportación, pues es el pedimento, el COBE o factura comercial y también algunos documentos que comprueben regulaciones y restricciones no arancelarias, porque acuérdense que aunque yo saque la mercancía, tengo que cumplir con requisitos en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, entonces esa parte también la debo de cubrir. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar tres de los documentos más importantes en la cuestión de documentación aduanera y voy a iniciar con el pedimento. Este es un pedimento. Bueno, en la actualidad hay muchos cambios porque muchos de los cambios ya se modificaron debido a que la operación ya se hace a través de código QR. Entonces, muchos de los campos, aquí por ejemplo, esta parte de aquí abajo donde está
el cuadro, este es el cuadro de, bueno, el pedimento está dividido en diferentes, si se fijan son diferentes como cuadraditos. Cada área, en esta parte que es el área del cuadro de liquidación y las de tasas, entre estos dos, aquí estaría lo que es el famoso código QR. Esta es la parte donde se asienta lo del pago electrónico. Y bueno, a grandes rasgos voy a ir explicando un poco de cada uno de estos documentos. Pedimento lo podemos definir como un formato administrativo que la autoridad publica para que se pueda llevar a cabo las operaciones de comercio exterior. En este documento ustedes van a encontrar la descripción de la mercancía. Ahorita les digo en qué parte es. En esta parte a nivel partida, porque si ustedes, por ejemplo, cuando ingresan la mercancía, ustedes pueden ingresar diferentes artículos, pero esos artículos se pueden englobar en una fracción arancelaria o en varias fracciones arancelarias. Entonces, a nivel partida, por ejemplo, aquí está el artículo que ingresé. También pueden encontrar encuentran la información de quién es el importador y quién es el exportador. Aquí en esta parte nos está dando los datos del importador, porque este documento, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Aquí en esta parte de arriba, no me deja hacerlo más grande. Bueno, este es el número del pedimento en esta parte. Nos dice el tipo de operación, la clave de acuerdo al régimen. Aquí nos está diciendo que es un régimen de importación. Y bueno, toda la información o todos los datos para poder hacer el correcto llenado de este documento, ustedes lo van a encontrar en el anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. Ahí les van a decir cada uno de estos campos, cómo deben de ser llenados y por qué hay diferentes claves. Este comprobante nos permite determinar la legal estancia y tenencia de la mercancía en el país, de acuerdo al artículo 146 de la ley aduanera. Y bueno, el documento sirve tanto para como modo de recaudación, porque aquí se ve reflejado en este cuadro de liquidación. Ustedes ven cuáles son los impuestos que se están pagando por esa mercancía. También este documento está para una situación fiscal, porque aquí nos está diciendo quién es el importador. Entonces, este sujeto puede ser sujeto de revisión por parte de la autoridad, porque en el documento se está asentando quién es. Y a través de su RFC, pues yo también conozco más información de la empresa, ¿no? Y también este documento sirve como una forma estadística. ¿Por qué? Porque aquí, esta información va a permitir registrar lo que es la balanza comercial del país. Entonces, ahí nosotros vamos a ver cuáles son, de dónde se están importando o exportando, hacia dónde se están exportando las mercancías, y podemos ver a qué tipo de sector está proviniendo esta operación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda con el documento. No, Miss. Muchas gracias. Bueno, seguimos. La siguiente documento es la factura comercial. Bueno, la factura comercial, la emite el vendedor de la mercancía. Puede servir como un contrato de compra-venta, también como un medio de cobro, porque a través de su presentación yo puedo solicitar el pago de esa operación. En algunos casos era utilizada como certificado de origen, pero actualmente ya no. Ya se requiere el documento oficial para poder fungir como certificado de origen. Este documento es utilizado por el comprador para realizar el trámite aduanero. En muchos casos también, si yo no le presento la factura comercial, pues él no va a poder hacer la operación. De ahí que sea bien importante
que se envíe el documento. Sin él no podemos hacer el pedimento también. No hay un formato en específico para realizar la factura comercial, de ahí que las empresas pues realicen este formato como ellos lo quieran hacer, pero bueno, la ONU tiene un formato que se llama United Nations Electronic Trade Documents, o mejor conocido como UNEDOCS. Este documento, este formato, este machote, les puede servir en caso de que ustedes requieran hacer una factura comercial y tiene ciertos elementos que son los mínimos requeridos para poder tener información en cuanto a la factura comercial. Ahora, ¿cuáles son los datos que deben de estar en una factura comercial? De primera instancia, ustedes van a ver los datos de quién es el exportador. Aquí es desde, si estoy hablando de una persona física o una persona moral, bien establecido su nombre, cuáles son el domicilio y bueno, y sus teléfonos o correo electrónico de contacto. Eso sería la parte del exportador. En el caso del importador es lo mismo. Para nosotros en México es bien importante, bueno, nosotros tendríamos que mencionarles nuestro RFC. En el caso internacional, sí quisiera comentar que es muy complicado cuando las empresas quieren o, bueno, solicitarles información que sea equivalente al RFC, porque son muy renuentes a dar ese tipo de información. Es complicado decirles que necesitamos ese número para que se pueda asentar en el pedimento, porque de hecho se asenta en el pedimento su información. Pero en caso de que no lo den, bueno, hay opción en el pedimento, ahí tendríamos que revisar con el agente aduanal para que le pusieran el RFC genérico que se utiliza en caso de que no te lo proporcionen, ¿no? Pero para los países como Canadá y Estados Unidos, por el convenio que hay entre países, aunque no te lo den, por el solo hecho de tener su nombre de empresa, se puede rastrear esa información por el convenio internacional. Bueno, también es recomendable que te pongan el número de factura. En este ejemplo no viene, pero sí es importante, les voy a decir por qué. Yo tenía un proveedor que no tenía número de factura. Entonces, mis pedimentos en esta parte, ahorita les voy a decir dónde. Aquí en el pedimento, en esta parte, te dice número de factura. ¿Ya vieron? Entonces, imagínense que aquí ponen sin número y lo único que tú tienes para diferenciar las 50 facturas sin número que tienes en nosotros, por ejemplo, eran cada mes teníamos 3, 4 facturas de ese proveedor. Entonces, las 50 facturas que teníamos de ese proveedor sin número, y lo único que lo podíamos diferenciar era la fecha y el monto de la factura. Entonces, para control es muy importante contar con un número, y si no, pues tener bien identificados cuáles son los factores diferenciadores para que ustedes puedan identificar que estamos hablando de diferentes operaciones. Porque también es muy importante que toda esta información, ustedes están generando un expediente de comercio exterior. Entonces, algo que les falte de ese expediente, si les hacen una auditoría de comercio exterior y les falta un documento, pueden ser sujetos a una sanción. Bueno, me regreso a la factura comercial. Bueno, los datos de importador y exportador, perdón. Aquí en esta parte es la descripción de la mercancía detallada, que les permita de alguna manera identificar qué tipo de mercancía es la que están importando. Algunos utilizan el concepto de número de parte, eso es un control interno. La cantidad, el valor unitario y total de la mercancía también. Algunos también les pueden llegar a poner en esta parte lo que sería los números de serie del producto y identificar bien la cantidad, la unidad de medida,
En algunos casos, bueno, dependiendo del producto, si se puede entender por sí solo que no estamos hablando de litros, miligramos, por ejemplo, pues ok, pero si es necesario identificarlo, pues aquí tendría que decir pieces porque este es un servidor, me acuerdo. Bien, o si son pares o juegos, etcétera, a eso se refiere. Y bueno, este sería el ejemplo de una factura de importación. Algunos, bueno, este proveedor no las firmaba, porque en Estados Unidos normalmente ellos firman sus documentos. Y bueno, aquí lo están poniendo en qué tipo de moneda están facturando. Eso también es muy importante. En algunos casos también aquí les llegan a poner los datos bancarios para hacer la transferencia para realizarles el pago. Aquí también a veces les pueden llegar a poner el Incoterm que están pactando. Depende mucho de cómo ustedes hayan pactado la operación. Bueno, en el caso de exportación, el documento es diferente porque se realiza a través de, bueno, lo que se le conoce como el comprobante fiscal digital por internet. Entonces aquí ya lleva una situación más detallada porque tenemos que cumplir con los requerimientos que el SAT nos solicita para la facturación electrónica. Entonces, sin el sello digital, sin ese tipo de información, pues no puede estar completada la operación. En caso de importación, no, porque los exportadores son los que nos envían su documentación. Bien, no sé si tengan alguna duda con este documento. No, Miss. Muy bien. Seguimos. Y bueno, por último, también voy a presentar el documento del transportista. Dependiendo del medio de transporte que ustedes utilicen, es el documento. En este caso, los documentos de transporte lo único que van a hacer es van a evidenciar por escrito que se está recibiendo la mercancía y que hay un compromiso para poder entregar estos bienes a quien, al que va a ser en este caso, sea importador, exportador o consignatario, porque también hay que decirlo, el que va a ser el legal tenedor de la mercancía, de acuerdo al lugar al que haya sido pactado. Es una evidencia también para demostrar que se recibió la carga y también es un contrato, porque aquí se establecen a lo que se está comprometiendo el transportista para entregar la mercancía. Como les decía, dependiendo del medio de transporte, tenemos diferentes documentos. En el caso que yo estoy presentando es una guía aérea, porque fue un envío por medio de transporte aéreo y también se le conoce como, en inglés, es una Airware Bill. Y bueno, aquí vamos a encontrar los datos del exportador, los datos del importador, quién es la empresa transportista, de dónde está saliendo, en este caso era de Boston, va a llegar al aeropuerto de la Ciudad de México y todo esto sería, bueno, esta es la mercancía que vamos a transportar. Estas son las condiciones en cuanto a los gastos del flete, que son cuánto nos estaban cobrando por enviar esta mercancía de acuerdo a su peso. Y bueno, aquí nos está diciendo a qué es cuáles son las especificaciones a las que se están bueno, a lo que se comprometen para este envío y quién es el responsable de llenar la guía aérea. Este numerito es el número de esta guía y lo vamos a sentar en el pedimento en esta parte. Ay, permítanme. En esta parte de aquí. Aquí van a encontrar ese número de guía aérea. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con los documentos del transporte?
Disculpe, profa, el transporte ya va cobrado, se podría decir, para la persona que quiere la mercancía o la que la exporta. Depende de cómo lo pactes. Tú puedes solicitar que el transporte lo paguen en destino o tú lo puedes cobrar como forma de, por ejemplo, dentro del costo de tu mercancía. Ahí depende de ti, qué es lo que quieras, a qué acuerdo llegues con tu comprador. Ujú. No sé si con eso respondí a tu pregunta. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la documentación? Profa, ahorita que nos dijo que en complemento 1 es donde se pone la guía aérea, en Ujú. caso de ser marítimo o terrestre, ¿va ahí mismo También para ahí qué? les van a poner, en esta parte de los complementos, ahí viene, de hecho, perdón, es en esto, en donde está, es que no le puedo hacer más grande. Aquí, arriba de complemento, aquí iría la master y la house, en esta partecita, master y house. O bueno, ahí depende, si estamos hablando de un transporte terrestre, solamente vamos a tener el número de guía acá. Pero en el marítimo y en el aéreo sí tenemos guía master y guía house, acá y acá, en esta parte. Aquí en los complementos irían, por ejemplo, este que es el ED, significa e-document, que es lo que vamos a escanear de los, por ejemplo, el certificado de origen, un certificado de peso, por ejemplo, si ustedes cumplieran con una NOM, ahí tendría que ir escaneado esa parte, y aquí está la referencia del documento. Uh-huh. Bien, ¿alguien más con otra pregunta con respecto a los documentos? ¿No? Ok, bueno. Pues ahora vamos al siguiente tema, que es el reconocimiento de las mercancías en aduana. Uy. En este tema necesitamos, antes de hablar de qué es el reconocimiento aduanero, necesitamos explicar un concepto bien importante, que es lo que se conoce como facultades de comprobación. ¿Sí? Bueno, ¿qué son las facultades de comprobación? Bueno, son todo el conjunto de actos y de atribuciones que tiene la autoridad con el fin de que pueda verificar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Qué significa esa parte? La autoridad tiene la obligación de verificar que todo lo que tú le estás informando en el documento, que es el pedimento, o es en todo el expediente de la operación de comercio exterior, que está conformado, ya vimos, por el pedimento, factura, documento del transporte y todos los otros anexos. Él va a comprobar que toda la información que le estás poniendo es correcta. ¿Contra qué lo va a comprobar? Contra la mercancía, físicamente. Entonces, él tiene esa, como dice, facultad para poder revisar y verificar que se está cumpliendo con la obligación fiscal. Cuando dicen obligaciones fiscales, significa que ustedes están obligados a pagar impuestos. Eso es importante. Y también el objetivo de las facultades de comprobación es, si yo verifico e identifico que tú no estás pagando el impuesto que le corresponde a esta mercancía, entonces tengo que determinar lo que se le conoce como créditos fiscales o contribuciones omitidas. Significa que tú no me estás pagando lo que corresponde. Por lo tanto, omitiste pagar esto y me lo tienes que pagar. ¿Sale? Entonces, también en la cuestión de las facultades de comprobación es que la autoridad lo va a realizar
a cualquier contribuyente que él estime necesario hacerlo, pero tiene que respetar sus derechos humanos y las garantías constitucionales que están establecidas por ley. Otra situación también con esto de las facultades de comprobación es que se debe de realizar bajo un procedimiento que está establecido por ley. No pueden por ejemplo, no sé si han escuchado eso que dicen que nadie te puede molestar sin una orden, por ejemplo. En este caso, en las facultades de comprobación, deben existir cientos actos para que ellos puedan realizar la revisión. No lo pueden hacer nada más porque ellos les da la gana hacerlo, ¿sale? Y bueno, una vez explicado eso, tenemos esto. ¿En qué actos o en qué momentos en cuestión aduanera se van a realizar esta situación de las facultades de comprobación? En primera instancia, en el reconocimiento aduanero. En segundo, en la verificación de la mercancía en transporte. En tercero, en una visita domiciliaria. Y el cuarto, en la glosa de documentos. Bien, ¿cuál de estos 4 ya conocemos, jóvenes? ¿Cuál de los 4 ya conocemos? El reconocimiento aduanero. Gracias, gracias, Magali. Exacto, efectivamente. ¿Alguien conoce otro de los que están aquí mencionados? La visita domiciliaria. Ok, ¿en qué consiste? Consiste en la verificación de los datos, por ejemplo, al importador, si de verdad es existente, o es que hay dos palabras, permítame. Se supone que puede ser que el domicilio fiscal sea falso o bien sea inexistente. Ese es, ok, pero también en la visita domiciliaria, por ejemplo, si tú hiciste una importación, yo voy y me vas a decir que es de manera temporal, yo voy a ir a checar si efectivamente la mercancía todavía está en ese domicilio que tú asentaste que va a estar la mercancía. Eso también sería una visita domiciliaria. Voy a checarte que efectivamente la mercancía se encuentre todavía ahí. Si no está ahí, ya te voy a montar, porque se supone que tú me dijiste que iba a estar ahí, por ejemplo. Bien, gracias, Andrea. Otro de los que están ahí, que sepan qué es, de qué se trata. ¿No? Ok. Bueno, en el caso de la verificación de mercancía en transporte, como lo dice el nombre, yo voy a verificar, una vez que la mercancía salió de aduana, ya, porque ya le dieron visto bueno para salir, la mercancía puede ser sujeta a de que es el de verificación de mercancía de transporte. Durante su trayecto a su destino final, puede detenerla para que le hagan una verificación. En esa verificación van a revisar que lo que está asentado en el pedimento contra la mercancía en físico coincida. Si no coincide, pues ya viene otra situación legal. Entonces, este acto se puede realizar en esa situación. Y por último, la glosa de documentos. La glosa de documentos es sumamente importante y les voy a explicar por qué. Porque cuando la empresa, para lo que ustedes trabajen, o ustedes como personas físicas, si se dedican a estar haciendo importaciones, pueden ser sujetos a una auditoría de comercio exterior. Entonces,
bueno, lo que van a hacer es que van a realizar precisamente un acto de auditoría en donde le van a pedir al contribuyente que les dé la información de un cierto periodo de tiempo en donde van a revisar toda la documentación de, por ejemplo, de ese año, por ejemplo. Nosotros tenemos que guardar la mercancía de una operación por 5 años. Entonces, les pueden decir, por ejemplo, dame la revisión del 2010 al 2015. Si nosotros estamos en el año 2016, todavía pueden requerirnos la del 2015 porque están en el periodo de los 5 años. Pero si estuviéramos en el 2017 ya no me podrían requerir 2015 porque ya se venció. Entonces, y mucho menos 2010. Entonces, en ese sentido hay que tenerlo. Y entonces, toda la documentación que compruebe las operaciones de ese periodo que te estén auditando, se los tienes que dar. Si te falta un documento, pues tienes que ver con la autoridad por qué sucedió y en caso de que sea imputable a ti, pues eres sujeto a una multa. Por eso es bien importante que cuando ustedes realicen sus operaciones de comercio exterior, soliciten una glosa a la autoridad. Le pueden solicitar a Administración General de Aduanas que le dé un listado de todas las operaciones que se realizaron durante un año. La autoridad se los tiene que dar. Y ya ustedes también se auditan para saber si les falta un documento. Y puedes, antes de que suceda una auditoría, por ejemplo. Bien, ¿dudas hasta aquí con las actividades que son para facultades de comprobación? No, mis. Muy bien, gracias. Seguimos. Entonces, ¿por qué era importante explicar las facultades de comprobación? Porque si se fijan, el reconocimiento aduanero forma parte de las facultades de comprobación. ¿Quiénes son los sujetos que pueden estar, bueno, en esto de las facultades de comprobación? ¿Quiénes son los que van a ser sujetos de revisión? Importadores, exportadores y el agente aduanal, porque también el agente aduanal lo pueden verificar. Eso también es importante mencionarlo. Bien, el artículo 43 de la ley aduanera, que es el que estaba presentando en pantalla, les dice, habla acerca de lo que es el reconocimiento aduanero. En este primer párrafo del artículo 43, el artículo es muy extenso, pero es importante mencionar que aquí nos está explicando en qué consiste la parte de la activación de mecanismo de selección automatizada, que como lo vimos la clase pasada, es esto. Yo activo el mecanismo de selección automatizado y con motivo de esa activación puedo tener dos opciones, que sea desaduanamiento libre y salga la mercancía o que sea precisamente el reconocimiento aduanero. La pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿qué es el reconocimiento aduanero? Magali, por favor. ¿El reconocimiento aduanero? Sí. Es donde revisan todos los papeles. ¿Perdón? Es donde, espérame tantito, nada más déjeme tantito. ¿Qué es el reconocimiento aduanero? Ya, perdón, es que estaban haciendo ruido. No te preocupes, adelante. Es donde se revisan todos los documentos y donde también se revisan las mercancías. Ok. Que se van a, así como dicen, no, usted importar o exportar importar o exportar ahí mismo en aduana. Muy bien. Bien, entonces, pero solamente puede pasar esto cuando estamos haciendo la parte del despacho aduanero. Un reconocimiento aduanero no puede pasar en otra situación. Eso es bien importante mencionarlo. Entonces, siempre y cuando, como resultado de la activación del mecanismo de selección automatizado, me toque. Eso es bien importante.
Si no, me puede tocar alguna de las otras, que son estos. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces el reconocimiento solamente se da con motivo de la activación del mecanismo de selección automatizado. Que se importaron, exportaron, las dos situaciones, Alexis, tanto en importación como exportación. Entonces, ¿qué información va a verificar la autoridad? Eso es lo que tenemos que entender aquí. Primero, pues nos va a identificar o va a revisar, la información que le permita cuantificar la mercancía. ¿A qué se refiere eso? Va a revisar en el pedimento, lo voy a volver a revisar para que vean. Aquí nos está diciendo en la parte de partidas, en esta parte, nos dice cuántas, este 6 es unidad de medida que es para piezas. Aquí me está diciendo que esta mercancía, que es un aparato de telecomunicación, solamente es en unidad de medida una pieza y en cantidades 1, ¿sale? Entonces, ¿qué va a hacer la autoridad cuando revise físicamente contra el documento? Va a revisar en el pedimento esto y va a revisarlo contra ¿qué? Contra la mercancía física. Si aparece otra, estamos en problemas, porque aquí dice nada más 1. Por ejemplo, me va a decir que la unidad de medida es piezas. Si aquí apareciera kilogramos, estaría mal, porque físicamente, bueno, está declarado en la factura que dice piezas, no kilogramos. No hay que confundir, ¿cómo se llama? Que esta pieza puede ser pesada en kilogramos a la presentación en cuanto a, por ejemplo, cuántos bultos son. A eso me refiero. Aquí nos va a preguntar el origen de la mercancía. Aquí nos está diciendo que el país vendedor es Estados Unidos, país de origen es Estados Unidos. Aquí dice país comprador, sería México, país de destino, por ejemplo, USA, ¿no? En el caso de exportación. Entonces, aquí, pues aquí tendría que verificar que en el producto diga que está hecho en Estados Unidos. Por ejemplo, si dijera hecho en China, pues ahí tendríamos un problema porque el pedimento está sentando mal esa información. Y otros datos, por ejemplo, en este caso no vienen, pero por ejemplo, aquí en el de aquí, en esta parte de observaciones, si tiene la mercancía algún tipo de número de parte o números de referencia escritos ahí físicamente en el aparato, pues aquí debería de ver los números de serie, perdón, deberían de venir en esta parte. Entonces, si por ejemplo este número de serie no coincide con el del aparato físicamente, estamos mal. Entonces, si se fija, toda esta información está en el pedimento. ¿Y contra cuál verifica? Contra el aparato, pero también contra los documentos. Aquí, por ejemplo, me está diciendo la factura. Yo tendría que revisar la factura y la fecha. Si no coinciden, está mal. Si este monto no coincide con el de la factura, está mal. Y así sucesivamente. Todo eso lo están verificando cuando hacen precisamente el reconocimiento aduanero. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, Miss. Ok. Entonces, mientras la autoridad está haciendo esa revisión de la mercancía, tiene que hacerlo en tienen que levantar un documento que se llama acta de circunstancia. En este documento van a sentar toda la información que están ellos verificando, todo lo que están realizando, y bueno, en caso de que, por ejemplo, ellos encontraran algún tipo de irregularidad, pues ellos lo van a sentar en este documento. Y, por ejemplo, si ellos determinan que esta mercancía sí necesitaba cumplir, por ejemplo, con una NOM y resulta que no la cumplimos, estamos haciendo una omisión. Por lo tanto,
podemos ser sujetos a pagar una multa. Y ahí nos determinarían esa parte. Pero esa situación se tiene que asentar en esta acta de circunstancia. Cada que se realice un reconocimiento aduanero, se efectúa esta acta para asentar precisamente qué es lo que se está verificando. En esta acta interviene personal del agente aduanal y la autoridad como tal, porque recuerden que el agente aduanal es nuestros ojos. Entonces, cuando resulta esta parte del reconocimiento, se les notifica para que personal de la agencia aduanal esté presente durante cuando se realiza el reconocimiento aduanero. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, Miss, esa carta, acta de circunstancias, va hecha a mano por el mismo agente. No es hecha, ojo, no se hace a mano. Bueno, hay un machote y el agente aduanal no la hace la Administración General de Aduanas. El agente aduanal está, se debe de hacer el reconocimiento aduanero en presencia de personal de la agencia aduanal. El agente aduanal nunca va a estar presente, pero sí están sus chicos que están, como que trabajan en la agencia. Ellos son los que presencian este reconocimiento aduanero, y en esta acta se pone el nombre de la persona que está en representación de la agencia aduanal, porque él está representando al importador o exportación en esta actividad. Y ojo, eso también es muy importante, voy a mencionarlo. Si ustedes como importadores y exportadores, aquí les va a salir, les voy a dar ese tip. Me voy a regresar al pedimento para que vean. En esta parte de acá, donde pagaron la operación, aquí les va a salir otra así como de estos. Que dice, desaduanamiento libre o primer reconocimiento. Porque acuérdense que podemos llegar a tener dos. Entonces, muy abusados, chicos. Si ustedes ven eso, significa que tuvieron un acta de circunstancia. Si su agente aduanal no les notifica eso, solicítenlo inmediatamente. Que les dé el acta de circunstancia. ¿Por qué? Porque ustedes, si no son informados de eso, acuérdense que aquí les está diciendo la autoridad que algo en la operación estuvo mal. Entonces, ustedes son los responsables, no el agente aduanal. Entonces, si yo no me entero de que yo tengo que responder como importador o exportador, por lo que en esta acta están informando que no estoy pagando el impuesto o no estoy entregando esa información. Y si yo no sé, corro un tiempo para poder responder a la autoridad. Imagínense que sea una multa de 1,200 pesos. Por no contestar, esas multas pueden llegar hasta 100,000 pesos. Y todo porque el agente aduanal no nos avisó que tuvimos reconocimiento. Entonces, muy abusados, por favor, porque eso puede generar muchos dolores de cabeza y muchos problemas en el futuro. Entonces, ya saben que un reconocimiento implica, no tienen que llenar el acta de circunstancia. El acta de circunstancia la realiza la autoridad y se las da, se quedan ellos con una copia y la otra copia se la dan a la agente aduanal. Pero esa copia de la agente aduanal, ustedes como importadores o exportadores deben de tener derecho a tenerla para poderse defender, porque también es importante mencionar que si la autoridad se equivocó, ustedes se pueden defender y decir, no, está mal por esto. O sí, reconozco la falta y aquí está el pago de mi multa. Pero ¿qué prefieren? ¿Pagar 1,000 pesos a pagar 10,000, 100,000 pesos? Pues no, luego. Pero por eso es bien importante saber. ¿Se acuerdan que vimos que en la parte de información, se me fue.
¿Quién se acuerda el portal en donde puedo verificar en tiempo real cuál es el estatus de mi operación de comercio exterior? ¿Cómo se llamaba? Eso ya lo dijimos en una clase. Ay, no me digan que no se acuerdan. Eso ya lo vimos. Hay un portal en donde yo puedo verificar en tiempo real esta parte de si le tocó reconocimiento o no. ¿Cuál es? El portal de servicio de aduanas. No. Ya lo dijimos. Sí lo dije yo, ¿eh? Si no revisan la grabación, pues en ese portal ustedes pueden saber, aunque porque a ustedes el pedimiento normalmente les va a estar llegando con todo lo de los gastos entre 2 y 3 semanas después de la operación. Entonces, imagínense todo ese tiempo perdido para poder corregir esa situación, porque ustedes pueden automáticamente, en caso de que sí fuera imputable lo que les están poniendo en esa acta de circunstancia a ustedes, pues luego al siguiente día hacen un cambio de régimen, un pago o algo, una modificación del pedimento y vámonos, ya lo pagaron. A estar pagando 1,000, 10,000, 100,000 pesos por algo que pudieron haber reparado luego, de estar al pendientes de si les tocó o no reconocimiento. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con reconocimiento aduanero? Sí, me surgió una duda ahorita que estaba explicando lo de los reconocimientos. Fue quien nos dijo que si no nos notificaban, lo solicitáramos. Sí. ¿Lo solicita en realidad el quien lleva el transporte o se le notifica al que lleva el transporte o ellos ya electrónicamente nos notifican al ¿A qué te exportador? refieres con eso del transporte? Ajá, porque se supone que quien va y hace el reconocimiento de mercancía es cuando ya están en la aduana, ¿no? Y es donde está ya con el transporte, o sea, el transporte llega y no sé si los llegan ¿cómo se llama? Descargar para hacer el reconocimiento, o no sé cómo se haga. Depende. Ah, ok. Normalmente, bueno, cuando hacen el reconocimiento aduanero, hay un patio para reconocimientos. Entonces, si la autoridad determina que es conveniente hacer la descarga de la mercancía, pues por eso lo tienen que trasladar a patio. Si no, pues hacen la revisión, nada más te abrirán el contenedor y verificarán así una vista rápida, sin hacer descarga, puede ser. Pero tú te refieres a si el transportista tiene que notificar a la agencia aduanal para que vayan a ver que van a hacer el reconocimiento, ¿a eso te refieres? No, me refiero a que si la aduana tiene que notificar o puede notificar al transportista para que el transportista le notifique al exportador. El transportista no nos va a decir nada a nosotros. El transportista se va a comunicar con el agente aduanal. Ah, ok. Bien. Ellos normalmente son los que le avisan, oye, nos tocó rojo. O también, acuérdense, precisamente a través del portal que les decía, el agente aduanal también está verificando el estatus de la operación. Entonces, en ese mismo momento, él puede ver, ya le tocó rojo. Entonces, tengo que ir ahí a ver al patio, a ver, para que empiecen para que nos digan en qué momento nos toca el reconocimiento. Porque, ojo, no estamos revisando nada más una sola operación. Depende de la aduana, es cuántos reconocimientos hayan tocado. Y también ahí es por orden de cómo les haya tocado el reconocimiento, es cómo vamos a ir pasando para que nos hagan la revisión. No es rápido, chicos. Por ejemplo, ustedes entran a la aduana de Veracruz en un día normalito. Ustedes entran para activación de mecanismo antes de las 5 de la tarde. Si bien les va, pueden salir libres a lo largo de las 10 de la noche.
Pero si en ese lapso de tiempo les toca reconocimiento, su reconocimiento empieza como a las 10 de la noche, 12 de la noche. Y ya es de servicio extraordinario y y más problemas ahí. Entonces, sí se lleva un tiempo. No es rápida la operación, porque no somos los únicos. No sé si con esto respondí a tu pregunta, Magali. Sí, Miss. Ok. Gracias. ¿Segura? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más con otra duda con lo del reconocimiento? Ok, bueno, por último me voy a ir al último tema del día de hoy, que es el PAMA, el procedimiento administrativo en materia aduanera. Y bueno, aquí qué tenemos que explicar con el PAMA. Tenemos un punto bien importante que debe de suceder para que se pueda dar este procedimiento. Si no existe lo que se conoce como embargo precautorio, que creo que esto lo mencionaba mucho el video que les puse en la plataforma. Si no sucede el embargo precautorio, no puede existir el PAMA. Entonces, ¿qué es el embargo precautorio? Aquí les pongo que es un acto que busca impedir que continúe el incumplimiento de disposiciones en materia aduanera. Entonces, el artículo 151 de la ley aduanera nos dice todos los casos en los cuales se puede proceder a un embargo precautorio. Por ejemplo, dentro de estas actividades, ahorita les digo uno. Bueno, ustedes tienen su ley a la mano. Vean el artículo 151. Por ejemplo, cuando las mercancías se introduzcan al territorio nacional por un lugar no autorizado. Entonces, si te cachan, en ese momento te pueden hacer un embargo precautorio. ¿Por qué? Porque el embargo va a consistir en que voy a detener esta situación de que tú entraste por un lugar no autorizado, porque el objetivo es impedir que se siga, que siga sucediendo esta situación. Eso es el embargo precautorio. A través de de detenerte, es como yo voy a seguir evitando que suceda este acto que no debió pasar. ¿Sale? Bueno, entonces, en el artículo 151 de la ley, ustedes pueden encontrar todas esas situaciones por las cuales ustedes podrían ser sujetos a que les apliquen un embargo precautorio. ¿Sale? Bien. Ahora, entonces, para que pueda suceder un PAMA, un procedimiento administrativo en materia aduanera, existe embargo precautorio, pero va a suceder en un reconocimiento, una verificación, una visita o en una glosa de documentos. ¿Por qué? Porque en alguna de estas situaciones se puede suscitar una irregularidad. ¿Y qué va a hacer la autoridad? Pues va a tratar de detener esa irregularidad a través del embargo precautorio. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? No, Miss. Gracias. Entonces, ahora, ya sucedió, por ejemplo, aquí en el reconocimiento aduanero, se dieron cuenta que estoy declarando que eran 3 piezas y falta una. Me hacen embargo precautorio. Entonces, primero va a suceder el acta, que ya vimos, el acta de circunstancias o el acta de irregularidades. Aquí le puse de irregularidades porque, por ejemplo, en el reconocimiento se llama acta de circunstancias, pero en los demás se le conoce como acta de irregularidades. Entonces, en esa acta van a asentar esa información. Bien, pero después tenemos, como va a ser un PAMA, van a hacer una acta de inicio.
En esta acta de inicio me van a decir que con motivo del reconocimiento aduanero es que van a solicitar el embargo precautorio de la mercancía, y también me están diciendo que se está omitiendo, por ejemplo, el pago de la contribución, porque en el pedimento decía que tengo 3 mercancías y resulta que nada más aparecieron 2. Entonces, ahí en esa acta de inicio me están diciendo que por esa situación están haciendo el embargo hasta que hasta que puedan solventar esta situación que se detectó, ¿sale? En esta acta ¿qué va a pasar? En la acta de inicio, la autoridad se tiene que identificar porque va a decir que ellos son los que están practicando esa situación. Aquí autoridad me refiero a la Administración General de Aduanas. Después van a decir cuáles son los hechos que están motivando esta situación, lo que acabo de mencionar. Van a describir la mercancía que está sujeta a ese embargo precautorio. Van a decir cuáles son sus características, etcétera. Y después, en algunos casos, por ejemplo, supongamos que ustedes, voy a decir una barbaridad, están importando cal. La cal, ¿a qué se puede parecer? Pues a la cocaína, ¿no? Entonces, para comprobar esa mercancía, se podría decir que es una mercancía de difícil, ¿cómo le dicen? De difícil identificación. Entonces, ¿qué va a proceder? La autoridad puede solicitar una toma de muestra de esa mercancía para verificar que efectivamente, si tú me estás diciendo en el pedimento que es cal, pues cuando yo como autoridad mande al Laboratorio Central de la Administración General de Aduanas esta muestra para revisión, pues me tiene que salir que es cal. Si me sale que es otra cosa, pues ya vas a tener problemas, ¿no? Entonces, ahí solamente se realiza una toma de muestra cuando las mercancías son de difícil identificación, que es lo que les puse, por ejemplo, en el caso de la cal. Si no es así, entonces no se requiere que la autoridad tome una muestra. Pero en la mayoría de los casos, dependiendo del tipo de mercancía, sí llegan a hacer eso. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta con la información que viene en el acta de inicio. ¿No? Ok. Bueno, ya me entregan esta acta de inicio, la autoridad se queda una, hacen llegar una al importador y hacen llegar una al agente aduanal. Aquí también otra recomendación, si normalmente la agente aduanal le notifican primero tanto la acta de circunstancias como una acta de PAMA, si fue en el caso de un reconocimiento aduanero. En el caso de una verificación, pues el transportista les puede decir, visita domiciliaria y glosa, eso va a ser en el caso de donde esté ubicado el importador o exportador, y bueno, ahí en ese momento ustedes van a saber que ya están siendo sujetos a un PAMA. Pero en los otros dos casos sí les pediría que estén bien abusados, porque el tiempo es oro acá, dependiendo de lo que diga el documento en cuanto a qué es lo que está detectando la autoridad que está haciendo incorrecto, es el tiempo que ustedes tienen para dar respuesta, que sería esta parte de pruebas y alegatos, para que la mercancía que está en embargo precautorio se las puedan soltar, porque esa mercancía no se la sueltan hasta que termine el procedimiento. Eso es bien importante. Entonces, imagínense si estamos hablando de un perecedero, por ejemplo. Muchas veces ese tipo de mercancías, bueno, a la autoridad no le importa qué tipo de conservación tengan que tomar con respecto a la mercancía. Entonces, muchas veces de la mercancía que entra en embargo precautorio, si son el caso de perecederos, se puede llegar a perder. Y pues ya mejor que la tiren porque pues ya no la puedes recuperar. Entonces, eso es una situación complicada en ese punto. Entonces, aquí tienes 10 días hábiles a partir de que te notificaron esta parte del PAMA
para poder dar una respuesta a lo que te están notificando. Y después de eso hay un periodo de resolución. Este periodo de resolución depende mucho de cómo se mueva tu abogado para apoyarte para resolverlo, porque puede ser de 4 hasta un año, de 4 meses, para que te puedan, de 4 a 6 meses, para que esté esta parte del periodo de resolución. Y y una vez que ya te digan si tus pruebas fueron correctas o no fueran correctas, ya te dirán si te sueltan la mercancía o o efectivamente tienes que pagar lo que te están diciendo. Te puedes ir a otro recurso para invalidar lo que lo que la autoridad te está marcando. Sí, hay otros recursos. Pero por lo mientras, pues aquí estaríamos, si te dicen que, ok, usted tiene la razón, muchas gracias, le entregamos su mercancía. Ok, lo que usted nos indicó no es correcto, entonces tiene que pagar la multa que ya se le puso. Y esa multa puede llegar a tener recargos y actualizaciones. Entonces ya es más complicado el procedimiento. Bien, preguntas, dudas hasta aquí con el procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Me podría volver a explicar el acta de irregularidades? Es que fui por mi desayuno. Sí, Disculpe. mira, en el acta de irregularidades, bueno, en el caso de del reconocimiento es lo que sería el acta de circunstancias. Aquí lo que van a hacer van a decir qué es lo que están detectando que está incorrecto y lo van a, de alguna manera, en el acta de inicio ya van a ser más específicos sobre por qué piensan que está mal lo que estás demostrando o lo que está en el documento, en el pedimento o físicamente con la mercancía. ¿Sí respondí a la pregunta? Sí, maestra. Muchas gracias. Sí. Bien, ¿alguien más con otra duda, con otra pregunta? ¿No? Ok. Creo que no, Miss. Muchas gracias. Bueno, entonces les pediría a cada uno de ustedes que me digan qué fue lo que más les llamó la atención de los 4 temas que vimos el día de hoy, por favor. Empezamos con Magali. ¿Cuál tema me gustó? O lo que más te haya llamado la atención de todo lo que vimos el día de hoy. Pues en realidad todo, por ejemplo, la documentación aduanera, lo que me llamó la atención fue que yo no sabía que se podían llegar a tener 2 reconocimientos y que el documento de transportista servía para evidenciar que se recibe la mercancía como tal. Yo pensé que nada más era como el permiso que se tenía para transportar la mercancía. Y ya del PAMA, pues en realidad todo eso sí me interesó. Más que nada, cómo se iniciaba, que es con el embargo precautorio. Y ya, bueno, todo. Lo demás es como más implícito, pero sí, más que nada el embargo precautorio y cómo lo llegaban a hacer y cómo se daba. Ok. Y eso mismo. Muchas gracias. Leslie, por favor. Pues me llamó mucho la atención lo del régimen aduanero, maestra. Perdón, sí, es el régimen aduanero. Sobre la pregunta que nos hizo al principio de cómo nosotros decidíamos o algo así era, ¿cuál era el régimen aduanero para utilizar, que debemos utilizar para la mercancía, ¿no? Algo así era, ¿no? Más o menos. Ok, pues yo no sabía que era lo de la naturaleza de la mercancía, o sea, viene siendo la mercancía, la permanencia, también habíamos dicho que era el destino, bueno, usted había dicho que era el destino, y sobre los puntos que nos dijo sobre cuáles son, o sea, sobre lo que nos especificó,
que eran los definitivos, los temporales, el recinto fiscal estratégico, el tránsito de mercancías y la elaboración, reparación y transformación en recinto fiscalizado. Todo eso me llamó muchísimo la atención. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Alexis, por favor. Sí, profa. Bueno, a mí me llamó la atención más los regímenes aduaneros, por los definitivos, los temporales, los depósitos fiscales y el tránsito de mercancía, que cada uno tiene su complemento y tiene su propósito y función para poder, porque no todos pueden ser lo mismo para una mercancía, debe de variar, y pues el tiempo que se puede dar a plazos o a años o definitivamente fue lo que me llamó la atención. Muy bien, muchas gracias. Andrea, por favor. Pues yo creo que para mí fue más como un repaso y pues de ahí lo que más me llamó la atención fue el PAMA. La verdad el video que nos puso en la plataforma está muy bien explicado y no se pierde como el hilo, la verdad sí quedó bastante claro, profe. Y verdad que está bien peligroso ese. Todo el mundo le Sí. tiene miedo al PAMA, pero ya vieron por qué. Ok, muchas gracias. Daniel, por favor. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del día de hoy? Es que, bueno, a mí me llamó atención el procedimiento, pero pues está en la pantalla, ¿no? No sé cómo, si lo lea o nada más le digo lo que yo. Lo que te haya gustado, lo que haya llamado más tu atención. Pues en sí el procedimiento, todo lo que lleva desde el embargo precautorio y cómo se va haciendo cómo se van entregando las cosas, ¿no? Como el acta de irregularidades, el acta de inicio, todo eso. Yo ya había escuchado eso de Panamá, pero no había visto como del PAMA, perdón. Pero no, bueno, en sí no había visto cómo era el procedimiento, solo había leído y escuchado ese nombre y ya. Ok, muy bien, chicos. Bueno, estamos a 3 semanas ya de terminar el curso. Entonces, bueno, les voy a comentar lo siguiente. La próxima sesión vamos a ver las unidades 4 y 5. Están muy cortas, pero sí necesito ver las dos, porque en la semana del 2 de agosto al 7 de agosto, que sería la penúltima semana antes de nuestra evaluación, que es el 14, bueno, en la semana del 14 de agosto, sí necesitaría yo que checáramos, bueno, vamos a ver el tema de cómo se calculan las contribuciones. Entonces ahí sí quiero tener mucho tiempo porque van a haber muchas dudas seguramente. Entonces sí, por eso quisiera yo que esas 2 horas que vamos a tener en esa clase pues van a ser muy prácticas, pero para eso requiero que revisen el material. Los que han estado checando el material en la plataforma se dan cuenta que me van dando un mejor seguimiento si lo revisan y es más fácil entender lo que voy diciendo. Para los que no lo están haciendo, pues se les va a hacer muy tedioso y muy aburrido. Entonces, nuevamente la invitación para que por favor revisen los materiales. Los videos y los recursos que busco, trato de ser lo más precisa, lo más puntual, para que ustedes lo entiendan y que pues lleguen con dudas concretas y a lo mejor ya con lo que yo explique quede un poco más claro lo que estamos revisando. Entonces esa sería la invitación para todos. Entonces ya haciendo la aclaración que a partir del 26, bueno, la semana del 26 al 31, que ya es la siguiente, vamos a revisar lo que sería el material de no. ¿Qué día estamos? 17. No, todavía tenemos 2 semanas. Ajá, perdón. Entonces sí, les abro los materiales de la unidad 4 y 5
para que los tengan presentes y pues no se les olvide lo de sus tareas, por favor. Es muy importante lo de sus tareas, porque ahí me voy dando cuenta también si están o no comprendiendo lo que estamos revisando, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, esto es más para mis compañeros. No sé si solamente sea a mí o a ellos, porque a mí no me notifica las tareas. Es que no hay una notificación. Si se fijan, cuando entran a la plataforma, está asignada la tarea y está puesto el día que lo tienen que entregar. Ah, es eso. A mí no me aparece eso. Ve que entrando luego a la plataforma, ahí te dice las tareas que tiene. Ah, pero en el calendario. Yo no le pongo en el calendario que les notifique. Nosotros tenemos que buscarla. Ah, sí, sí, sí. En el tema. Ahí en el tema está abajo aparece. Si yo te pongo calendario, Alexis, ¿sabes qué va a pasar? Que les va a cerrar la tarea. Entonces, acuérdate que ustedes, aparte de la fecha límite, tienen 2 días más para entregar. Si yo hago eso, te cierro la tarea y ya no te va a permitir hacer envíos. Entonces, por eso es que les pongo solamente en la tarea la fecha, porque si no, pues, les va a cerrar la tarea y ya no les va a dejar subirlas. Entonces, por eso tienen que estar muy abusados. Normalmente les abro yo los materiales domingo, lunes a más tardar. Entonces, prácticamente tienen 7 días para revisar todo y desde la primera revisada ahí pueden ver luego la tarea y ahí está indicada la fecha de último día para enviar. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, Miss. Ok, bueno, pues échale muchas ganas, chicos. De verdad, si tienen preguntas, háganlas. Es el momento que tenemos para revisar sus dudas con mucho gusto. Y bueno, y si no, pues ya saben que me pueden mandar a un correo electrónico y pues yo ahí les reviso sus preguntas. Ok, pues les agradezco a todos su asistencia, su participación y pues los veo la siguiente semana. La siguiente semana vamos a ver 2 temas bien importantes. Vamos a ver cuenta aduanera, IMEX, que es un programa que también va a llamar mucho la atención, y el inicio de lo que es valoración aduanera, que es prácticamente lo que nos va a servir para poder hacer lo que sería la última unidad de esta materia, que son el cálculo de las contribuciones. Una correcta valoración aduanera va a permitir que ustedes puedan realizar bien el cálculo de sus contribuciones. Ok, los veo la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos. Buen fin de semana. Igualmente, Miss. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias a todos. Buen día.